La vida de los espirituales. Entonces hoy vamos en la segunda parte, vamos a hablar de la segunda parte, la vida de los espirituales. Dice la palabra de Dios desde el verso 6 al verso 10. Vamos a leerlo todo, ¿vale? A leerlos todos, son apenas 5 versículos. Dice la palabra de Dios, verso 6 en adelante: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu grande amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana venir aquí a este lugar a adorarte, glorificarte, Señor, a recordar, Señor, las verdades de tu evangelio a través de los cánticos, de la lectura bíblica, de las oraciones, pero ahora también a través de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga sabiduría a mis hermanos, Señor, pero también traiga arrepentimiento a aquel que no te ha conocido en esta mañana, Señor. Que tu palabra pueda ser suficiente, Señor, para mostrar el pecado, Señor, y llevarnos al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Corrie ten Boom fue una cristiana que usó su casa para salvar judíos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer, que nació el 15 de abril de 1859 en Ámsterdam, Países Bajos, fue criada en un hogar cristiano donde la Biblia era leída en la mañana y en la noche. Su familia servía permanentemente a sus vecinos ofreciendo comida, dinero y refugio a los más necesitados. Pero en 1942, mientras la Gestapo, que era una policía creada para perseguir judíos, Corrie y su hermana Betsy fue visitada por un atemorizado vecino judío que estaba buscando refugio. De ahí en adelante, esta mujer utilizó la relojería de su padre como fachada para recepcionar judíos y esconderlos en su casa. Pero un informante holandés habló con los nazis sobre la labor de los ten Boom y estos allanaron la casa el 28 de febrero de 1944, es decir, 2 años después aproximadamente. Corrie, su padre y su hermano y sus 2 hermanas y otros miembros de la familia fueron arrestados. Además, la policía detuvo a varios trabajadores de la resistencia que habían estado involuntariamente en la casa durante la redada, así como a muchas familias que habían asistido a una reunión de oración en la sala de estar. En total arrestaron a unas 30 personas en la casa de la familia de los ten Boom ese día. El 8 de septiembre de 1944, las 2 hermanas fueron transferidas a un campo de concentración en Alemania. En el viaje, las hermanas lograron esconder una Biblia pequeñita en una bolsita que estaba colgada en el cuello de Corrie. Y en el campo de concentración, las 2 hermanas tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes, azotes, piojos y moscas, enfermedades e insalubridad, hambre y trabajos forzados en medio de temperaturas heladas. Pero fue allí donde Corrie y Betsy sintieron un llamado a no permanecer pasivas y empezaron allá en el campo de concentración a ministrar el evangelio.
En su autobiografía, Curry mencionó repetidamente las motivaciones cristianas para esconder a los judíos, particularmente la fuerte creencia de su familia en un principio básico de la fe: la igualdad de todos los seres humanos delante de Dios. Corrie ten Boom fue una mujer común, pero con una formación firme y a la vez sensible. Su testimonio de fe, de misericordia y entrega, realmente, mis hermanos, nos reta a nosotros y a nuestros propios deseos y aspiraciones, y nos motiva a correr hacia el llamado del Evangelio. Esta información fue tomada del portal cristiano Byte Project, en el que usted puede ingresar y puede conocer más ampliamente acerca de la vida de Curry. Este ejemplo, mis hermanos, de Curry y su familia es una muestra, como lo dice al final de este párrafo de la introducción, una muestra de lo que todos nosotros estamos llamados a hacer, y es entregar nuestra vida por aquellos que están necesitados, ayudar a aquel que lo necesita. Cuando aquel hombre judío llegó a tocar a la puerta de Curry, dice la historia que ya Curry lo recibió a él porque había terminado su etapa de crianza de 11 niños adoptivos. Había adoptado 11 niños y ya habían crecido y se habían ido, y en ese momento que llegó ese judío, ella vio la oportunidad de seguir sirviendo al Señor de esa manera. En el sermón anterior se argumentó la primera de las dos tesis plasmadas en estos versículos del capítulo 6, entre el versículo 1 y el versículo 10. La primera fue: los espirituales se apoyan unos a otros, no se atacan. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo son personas que viven de acuerdo al Espíritu Santo que los dirige, evidenciando a través del compañerismo y el apoyo los unos de los otros con mansedumbre. Además, se llevan la carga mutuamente como lo hizo Cristo mismo, y entendiendo que en el camino de la fe no se compite con otros. No estamos en una competencia por quién llegue primero, sino que corremos esta carrera de la fe con el propósito de alcanzar la meta eterna preparada por nuestro Salvador. La victoria ya la logró Cristo. Nosotros vamos corriendo esta carrera no con el propósito de ganar, porque ya fue ganada, sino con el propósito de llegar. Al entender esto, que fue lo que se trató en el sermón anterior, entendemos que nuestra vida como creyentes está llamada entonces a ayudarnos los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros, no a atacarnos. En este segundo sermón del tema la vida de los espirituales, entonces demostraremos que esos espirituales entonces se ocupan de las necesidades de los otros y no son egoístas. Los espirituales se ocupan de las necesidades de los otros, no son egoístas. Ese es el argumento que hoy trataremos de defender en esta mañana. Y para eso lo haremos basado en los siguientes 3 puntos. El primero está allí en el verso 6 del capítulo 6. Los espirituales participan en el sustento de los que le instruyen. Usted que anota, los espirituales participan en el sustento de los que lo instruyen. En segundo lugar, los espirituales siembran en el espíritu y cosechan frutos. Los espirituales siembran en el espíritu y cosechan frutos, que es desde los versos 7 al verso 9. Y finalmente, tercer punto, los espirituales hacen el bien con todos, aún más con su familia de la fe, el verso 10. Básicamente, estos versículos desde el verso 6 al verso 10 son un sándwich, ¿verdad? Pablo da un mandato en el verso 6, que sería el pan,
y el queso, la mortadela, el tomate, el cilantro, todo lo que él lleva adentro del sándwich, es eso que él habla y demuestra que es la razón para ese mandato desde el 7 al verso 9. Y termina con otro mandato en el verso 10. Entonces en esta mañana nos vamos a devorar este sándwich de la palabra de Dios. Entonces los espirituales participan en el sustento de los que le instruyen. Valorar el trabajo de quienes instruyen en la palabra de Dios a través de su sustento es una característica de los espirituales. ¿Está escuchando? Valorar el trabajo de quienes instruyen en la palabra de Dios a través de su sustento es una característica de los espirituales. Pablo, mis hermanos, declara allí en el verso 5, cada uno debe llevar su propia carga. Así termina el verso 5, que básicamente es un peso pesado. Alguien dijo, el hombre lleva 2 bolsas sobre su hombro, la una con sus propios pecados colgada atrás y la otra con los pecados del vecino enfrente. El hombre lleva 2 bolsas pesadas en su hombro, la una con sus propios pecados colgada atrás, pero también en la otra con los pecados del vecino enfrente. Es decir, son nuestras responsabilidades delante de Dios para con los demás ver nuestros pecados diariamente, entender que somos pecadores, que fallamos, hará que juzguemos nuestras vidas basada en lo que hemos sido y lo que podríamos haber sido. Es decir, entender esta verdad, mis hermanos, que nosotros llevamos esa carga, cada uno lleve su propia carga y no es algo egoísta o algo acerca de sí mismo solamente, sino también la carga del que está a tu lado. Entender esto nos hace pensar y nos hace valorar cada cosa que Dios nos da a nosotros. El hecho de que permanezcamos firmes es una muestra de la misericordia de Dios. El hecho de que si un hermano cae y nosotros no hemos caído, entonces estamos llamados a restaurarle. Eso fue lo que se habló en el sermón anterior. Pero eso lo hace entender, o un correcto entendimiento de que todos estamos propensos a caer. Amén. Entender que somos pecadores y que fallamos diariamente nos ayudará a no compararnos con aquellos que nos rodean, sino a tener compasión. Sin embargo, el apóstol quiere evitar que esta frase promueva algún tipo de egoísmo entre los gálatas, porque él está diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Ah, pues es así, pues yo no tengo nada que ver con los demás. Por eso nos conecta con el versículo 6, donde todos aquellos que son espirituales deben mirar o preocuparse de las necesidades de aquellos que los instruyen en la palabra de Dios. Lo más probable, mis hermanos, es que aquellos judaizantes, que eran los que estaban atacando a los hermanos de Galacia, los desanimaban a no apoyar el sostenimiento de aquellos que dedicaban tiempo a la administración de la palabra de Dios en la congregación. Lo más probable es que ellos estaban allí metiendo cizaña y como que, pero ¿para qué van a pagarle o para qué van a apoyar? No es pagarle, sino apoyar y sustentar a ese que predica, ¿no? Eso no es necesario. Lo que Pablo está hablando aquí es básicamente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, verso 7, y el mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 9, verso 14, donde dice, así también ordenó el Señor, ¿quién lo hizo? El Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí, citando al mismo Señor Jesucristo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hace aproximadamente un año, mientras mi esposa estaba en estado de embarazo,
de nuestro hijo Salomón, decidimos cambiarnos de EPS y empezar a cotizar salud en una que según algunos conocidos nos habían recomendado porque era mucho mejor el servicio y brindaban un cuidado a las mujeres en esta etapa de embarazo, de parto y posparto. Sacamos la primera cita para iniciar el seguimiento de desarrollo en el vientre de su madre, de Salomón, y cuando llegamos, la clínica estaba prácticamente vacía. Eso era algo extraño. Nos llamaron al poco tiempo de haber llegado. No esperamos mucho. Y recuerdo muy claramente las palabras de la enfermera que nos atendió como si fuésemos sus hijos. Nos dijo, aquí priorizamos la atención de la mamita y de su bebé. Ese es nuestro deber. Nos dijo, si ella en algún momento llega tarde, ella no va a perder la cita. La vamos a atender. Y va a ser prioritaria su atención. Luz y yo salimos de ese consultorio impresionados, porque ya habíamos empezado el proceso en otra EPS y no había sido así. Y agradecidos por todo el servicio, imagínense. Salomón tenía como 3 meses allí y le pusieron el aparato ese donde se escucha el corazón y fue una atención realmente, fue una muy buena experiencia. Puedo decir que todo el embarazo, el parto y el posparto estuvo basado en esas palabras que aquella primera persona que nos atendió el primer día. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que cada mes nosotros dudábamos en pagar lo correspondiente al servicio de salud? Por supuesto que no, mi hermano. Realmente lo pagamos con todo el gusto del mundo. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo un buen servicio. Estábamos contentos. Dependía de ese servicio la calidad de vida de mi esposa y de mi hijo. Lo que Pablo trataba de enseñar a los Gálatas y por ende a nosotros en esta mañana es que todo aquello que destinamos para apoyar el ministerio de aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios no debe verse como un pago, sino más bien como una beca. Y a diferencia de este ejemplo que yo les estoy poniendo, este es un ejemplo acá de nuestra vida diaria. Y tiene todo el sentido de que si usted está recibiendo un buen servicio, pues usted pagará con todo el gusto por ese servicio. Pero también sucede que hay personas que pagan por el servicio y no reciben un buen servicio. Pero en el caso del Señor y de esta instrucción del apóstol Pablo de apoyar a aquellos que se dedican a enseñar la palabra de Dios, no debe verse como un pago, debe verse como una beca. Timothy Keller dice, así como los maestros comparten los dones espirituales que Dios les ha dado con la persona que aprende, así las personas que aprenden comparten los dones monetarios que Dios le ha dado con el maestro. Es decir, pagar por un servicio de salud que nos agrada y con el cual nos sentimos satisfechos no es para nada, mi hermano, comparable con lo que significa para nuestras vidas el pastoreo de aquellos que semana a semana no solo nos instruyen en la palabra, ¿verdad? Sino que además oran por nosotros, nos ayudan en las necesidades que podemos tener, nos dan palabras de ánimo, nos disipulan, nos comprenden, nos tienen paciencia y muchas otras cosas. No solamente es el enseñar la palabra de Dios. Ellos nos dan sus dones, lo que Dios le ha dado a ellos, y nosotros los sustentamos para que sigan haciendo la obra pastoral en la congregación. El que predica del Evangelio, que viva del Evangelio. Y este tema es bastante, de pronto, en muchos lugares y en el mundo tal vez no es aceptado, pero es la palabra de Dios.
Y de cierta manera muchos piensan así porque hay muchos sinvergüenzas que han utilizado los púlpitos con un mal propósito. No podemos negarlo. Pero la verdad es que el que hace su trabajo fielmente, el que predica la palabra fielmente, el que hace el seguimiento y pastoreo a la congregación fielmente, él justamente debe vivir de eso que él hace. Entonces, es un intercambio realmente. Dios le ha dado a su iglesia, mi hermano, a nosotros, a usted y a mí, el privilegio de participar en el sostenimiento de aquellos que Él ha llamado a pastorear su rebaño. No debemos ver esto como una carga, sino como un privilegio que Dios nos da, de que Él ha llamado a esa persona, a ese pastor, a ese hermano a pastorear una iglesia. Y nos da la oportunidad a nosotros entonces de participar en su sustento. Dios puede hacer lo que Él quisiera para sustentar a esa persona, ¿verdad? O Dios pudo haber creado cualquier plan. Pero Dios le dejó ese trabajo a su iglesia, o le dejó ese deber a su iglesia. El cuerpo de Cristo no funciona como el cuerpo de Cristo funciona como una especie de trueque. ¿Ustedes saben qué es un trueque? Los que crecieron en el campo conocen mucho más qué significa un trueque. Ustedes sacó una producción de yuca bien buena y solo tenía yuca. Y el queso y el pollo, pero en la otra finca ellos tenían producción de gallinas y en otra finca tenían buena leche y había el queso. ¿Qué se hacía y qué se hace todavía? Existe el trueque. Entonces yo llevo yuca y les doy yuca a ellos y ellos me dan gallinas, ¿verdad? Y les llevo yuca y el otro me da leche y me da queso. Y entonces ahora como yuca con gallina y con queso. Hay un trueque. En el cuerpo de Cristo hay un trueque. Ellos nos dan de su palabra, de su cuidado, y Dios de lo que nos ha dado a nosotros, en el sentido monetario, porque aquí el enfoque es monetario, mi hermano. La Biblia habla de dinero, aquí está hablando de dinero. Y no podemos tener miedo a hablar de dinero porque es que es así. El Señor mismo habló de dinero y estamos viendo en la serie de finanzas que la Biblia habla mucho sobre el dinero. Porque es que aquí nosotros no vivimos con billetes de juguete y nosotros subsistimos con dinero real, ¿verdad? Y el Evangelio del Reino del Señor se edifica a través del dinero. O sea, Dios utiliza el dinero para avanzar su evangelio en la tierra. Entonces, ellos nos dan de lo que Dios le ha dado y nosotros, a través de los dones que Dios nos ha dado, participamos en generosidad, en la comunión y en el compartir mutuo de la palabra de Dios. Porque además de que debemos nosotros, mis hermanos, ser conscientes de que somos privilegiados de participar en el sustento de los que nos instruyen, también eso produce en nosotros conocimiento, crecimiento, y nosotros hacemos lo mismo con los demás. No nos guardamos lo que recibimos o lo que aprendemos, sino que lo compartimos a los demás. Creer o no a esta verdad del Evangelio plasmada en este versículo es algo que Dios conoce de nuestros corazones. Si usted cree o no cree, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, Dios lo sabe. Él sabe si lo que disponemos para el Señor nace de la motivación del Espíritu o por el contrario es una obra de la carne para que nos vean. Para tal vez creer que podemos ganar algún favor delante de Dios. Pero para entender un poco mejor esto, entramos al segundo punto. Los espirituales siembran en el Espíritu y cosechan frutos
Los espirituales siembran en el espíritu y cosechan frutos. De la semilla que sembramos, recogemos. El producto de nuestra siembra determina si sembramos en el espíritu o en la carne. Lo que nace de esa siembra o de ese cultivo determina dónde lo hicimos, si fue en el espíritu o fue en la carne. Y Pablo está utilizando un ejemplo aquí básico, pero bien interesante y bien demostrador de lo que quiere comunicar. Dios conoce lo que hay detrás de nuestras actuaciones, mi hermano. Él sabe si somos espirituales o somos carnales. Nosotros podemos decir y levantar nuestras manos y mostrar una cara muy bonita y de generosidad, pero Dios sabe si es así. Él sabe si somos espirituales o carnales. Por eso Pablo les recuerda lo que desde el principio de la carta les advirtió. Allí en el verso 7 les dice, no os engañéis, que nadie los engañe. Las cosas externas, es decir, las obras de la ley, no nos justifican delante de Dios, hermanos de Gálatas. Y hermanos de Iglesia Bíblica Soberana Gracia, lo hemos visto en esta carta, que las obras de la ley no nos justifican delante de Dios. ¿Qué hacen? Nos esclavizan. Porque el que todo lo ve y todo lo conoce no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y la palabra burlado aquí denota una actitud burlante, sonriendo, con las narices contraídas en desdén. Es decir, con indiferencia y desprecio hacia el otro. Mire lo que está diciendo Pablo aquí, que no comprender esta verdad del evangelio que él nos está enseñando. Es como cuando usted va a algún lugar y se encuentra con una persona bastante arrogante e imponente, que te ve así por encima del hombro y te voltea así la cara. ¿Les ha pasado? Eso es lo que quiere comunicar Pablo aquí. Dios no puede ser burlado, y no solamente lo mira así con desdén y desprecio, sino que se burla de ti. No entender esto, hermanos, es tratar de decir y de ignorar la palabra de Dios y burlarse de ella. La generosidad, entonces, es una de las evidencias de aquellos que han sido redimidos por Cristo. No necesitamos dedicar 20 minutos de nuestro servicio para tratar de animar a los presentes a dar para el Señor. Ni mucho menos nos verán como iglesia local escudriñando si usted, miembro de esta iglesia, está apoyando el avance del evangelio en la iglesia local. Es algo que la palabra de Dios da por sentado. Eso viene en el paquete de la salvación. Si usted ha recibido, mi hermano, tanto del Señor, usted, cuando Él le provee a sus necesidades, va a dar al Señor como muestra de gratitud. No con tristeza, o para que Dios le devuelva multiplicado lo que usted le dio. Y utilizan muchos en un texto el texto aquel de la siembra, de que al 20, al 50 y al 100 por uno. No lo hacemos por eso, sino con alegría, con gozo, entendiendo que somos partícipes del avance del evangelio en esta tierra. Vemos el ejemplo de Curry, que esta mujer había entendido que lo importante era ayudar a los demás. Y cuando ella ayudaba a mi hermano, ella predicaba también el evangelio. Y eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, porque no simplemente está en ayudar, en despojarnos de nosotros, en echar a un lado el egoísmo, sino que hay mucho más allí. Las excusas por la tacañería en la causa de Dios pueden ser válidas delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él sí nos conoce. Inmediatamente después el apóstol trae un principio absoluto, no solo en el mundo de la agricultura, y los que han sembrado aquí algo saben de este tema, sino
que es un principio que funciona en todo lo que existe en este mundo. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todos alguna vez, allá en la materia de ciencias naturales, nos colocaron la tarea de mojar papel, ¿verdad? Meterlo en un frasco de vidrio, era de compota o de mayonesa, y allí dentro colocar un grano de frijol. ¿Cuánto le pusieron esa tarea? Todos, ¿verdad? O maíz, o cualquier de estas semillas. Yo quiero preguntarles a todos los que alguna vez hicieron esta tarea, ¿de qué fue la planta que nació de ese frasco? Si usted sembró un frijol, ¿de qué nació? No fue de lenteja, no fue de garbanzos, no fue un arbolito de mango. Si sembró frijol, por supuesto que la planta que nació fue de frijol. Básicamente porque sembramos una semilla de frijol. La ley de rendimiento que utiliza Pablo nos muestra que depende de lo que sembramos. No importa el tiempo en que demora en germinar la semilla. Hay unas que son más perezosas para salir y otras que lo hacen más rápido. Al fin de cuentas, saldrá un fruto basado en aquello que sembramos. Muchos están sembrando para su carne, y quien siembra para su carne va a recoger destrucción. Eso es lo que nos dice Pablo aquí. Podredumbre. En otras palabras, todo aquel que es egoísta, que no apoya a su pastor o maestro de la palabra teniendo cómo ayudarlo, lo que debe esperar es un árbol bien grande de destrucción o de corrupción, de descomposición. Cuando nos ocupamos de la necesidad de nuestros pastores, o cuando no nos ocupamos de la necesidad de nuestros pastores, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Este tipo de pecados que eran evidentes en la iglesia de Galacia y también ahora, hacen que a pesar de la libertad que tenemos en Cristo, podemos en algunos aspectos volvernos esclavos de esos pecados. ¿Y por qué digo que el no, entendiendo este mensaje de Pablo acá, de que el que siembra para la carne segará corrupción, el hecho de no apoyar y sustentar a nuestros pastores? Si el pastor un día dice, no me sustentaron, me voy a buscar trabajo, ¿quién es la más dificultada, la más perjudicada? La iglesia. El no sustentar a nuestros pastores es un tiro en el pie. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Estamos desgastando tal vez a la persona que Dios nos puso para que nos pastoreara. Y entonces no estamos diciendo aquí que el que siembra en la carne segará corrupción y segará destrucción de su alma y recogerá fuego eterno de la ira de Dios. No estamos diciendo eso. Lo que Pablo está tratando de decir es que incluso siendo cristianos, después de haber conocido la palabra de Dios, caemos en muchos pecados que nos esclavizan. Y cuando eso sucede, la comprensión del Evangelio es limitada, es difusa, es contraria a la naturaleza que viene del Espíritu Santo. Quien siembra para sí mismo y no para el reino de Dios, está destruyendo su comunión con Dios y con los hermanos en la fe.
está destruyendo el gozo y el crecimiento espiritual. Pero aquellos que siembran en el Espíritu, el pasaje nos muestra más allá de la realidad de la ley de rendimientos. Y es que es una promesa que nos debe llenar de gozo. Porque dice allí, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y nos debe llenar de gozo y de ánimo, porque nosotros, si sembramos en el Espíritu, estamos sembrando en el reino de nuestro Dios. Todo lo que hagamos para el Señor no traerá frutos terrenales. Los frutos serán eternos. Son en el cielo. Lo importante es en el cielo. Dedicar nuestra vida a sembrar en el cielo. Porque allá no va a haber ningún animal que corrompa lo que hay y lo que hemos sembrado. Por esa razón, Pablo insta a los espirituales a no cansarse de hacer el bien, de perseverar en lo que nos corresponde. El sentido de este pasaje es el sostenimiento de aquellos que nos instruyen. Hacer el bien acá está directamente relacionado con valorar a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, allá en el verso 9, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que usted siembra en el reino de Dios, téngalo por seguro que usted va a segar, va a recoger. Pregunto a esta iglesia local, ¿estamos siendo cultivadores de semillas eternas o semillas terrenales que perecen? Nuestro pastor o pastores en un futuro pueden decir que se sienten valorados por la iglesia que Dios le dio a pastorear. ¿Será que ya nos cansamos de hacer el bien al sostener y sustentar la vida de quienes nos instruyen en la palabra? Pablo culmina este extracto de Gálatas capítulo 6, en el verso 10. Con los espirituales hacen el bien con todos, aún más con su familia de la fe, que es el tercer punto. Y aquí vamos a ver un poco explicando, porque usted dirá, sí, es muy bonito todo lo que el hermano allá enfrente está diciendo, que hay que apoyar, que hay que despojarnos, pero si yo no tengo, si yo de a dónde, yo más bien necesito que me ayuden. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso. Los espirituales hacen el bien con todos, aún más con la familia de la fe. Aquellos que son espirituales no solo siembran en el reino de Dios sustentando a quienes les enseñan la palabra de Dios, también lo hacen apoyando a los de la familia de la fe. Apoyando a los de la familia de la fe. Mientras un creyente tenga la oportunidad de hacer el bien, debe hacerlo. Mientras un creyente tenga la oportunidad de hacer el bien, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados. Como puedas, mientras puedas y cuando puedas. Como puedas, la manera de tus posibilidades, mientras puedas, en el momento oportuno y cuando puedas. El verbo aquí hacer dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quiénes? A todos. Y el verbo hacer en este versículo determina acción. Acción. Y a pesar de que evangelizar a quienes están a nuestro alrededor es una buena manera de hacer el bien, en este caso el llamado está direccionado a suplir las necesidades de aquellos que las tienen, de todo el que usted vea en necesidad y que pueda hacerlo, que tenga cómo hacerlo,
y que encuentre la oportunidad de hacerlo. Ese es el amor que nos debe caracterizar como hijos del ser que más amor te ha dado a los demás, que es Jesucristo mismo. Entonces nosotros estamos llamados a direccionar esas necesidades de aquellos que están pasando por dificultad. Y es ir más allá de solo el mensaje evangelizador, que es un mensaje de esperanza. Es que si tienes la manera, convertir esa esperanza en una realidad a través de las acciones. Ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Como miembro del cuerpo de Cristo, estamos llamados a servir no solo a aquellos que vienen a nuestro lugar de reunión y que son nuevos, sino también a todos aquellos que están afuera y que nos encontramos y que tenemos relación todos los días. Pero, ¿por qué o por dónde debe empezar este servicio y ayuda de nuestra parte hacia los demás? Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos hacer el bien con todos. Si usted ve a una persona con necesidad en la calle, y usted logra convencerse de que de verdad necesita y tiene, nuestro llamado es ayudar a ese necesitado. Ese es nuestro llamado. Y por eso Pablo dice, según tengamos oportunidad, no es que usted va a poner en peligro la alimentación de su familia por ayudar a los que están en necesidad en la calle. Es en la medida que tenga las posibilidades. Tú sabes si tienes las posibilidades y Dios sabe si tienes las posibilidades. Pero, ¿por dónde deberíamos empezar? A ser generosos, a ayudar en el sustento aquellos que están necesitados, a suplir sus necesidades. En este caso, Pablo dice, mayormente a los de la familia, de la fe. Entonces, hay que iniciar por acá mismo. En este caso, Dios te ha puesto en Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Debes empezar por tus hermanos en Cristo que Dios mismo te ha puesto a tu lado. Pablo los nombra la familia. Y toda persona sensata le hace bien a los miembros de su propia familia. ¿Quién le hace mal a los miembros de su propia familia? Un insensato. Una persona sensata los apoya, los alivia, los impulsa a los de la familia de la fe. Haces el bien con los de afuera, aún más con los que tienes aquí en tu iglesia local, que es tu familia. Familia porque eres hijo del mismo Señor que ellos. El mismo que pagó por ti, pagó por ellos. El mismo que te hizo hijo de Él, a ti lo hizo a ellos. Tienes el mismo Padre. Están creciendo juntos. Están corriendo la carrera juntos. Y deberían de llegar juntos al cielo. Tú que tienes el cómo, en IBCG puedes hacerlo. Y hoy mismo. Siempre habrán necesidades entre nosotros, hermanos, de las que podemos ocuparnos. Y hay una razón eterna que nos ha enseñado el valor de lo que significa entregarse por completo para suplir las necesidades de la humanidad. ¿Quién fue? Cristo mismo. Estoy hablando del Señor Jesucristo, quien vio nuestra necesidad de salvación. ¿O es que aquí alguno era autosuficiente y pudo salvarse por sí mismo? El Señor vio nuestra necesidad y se despojó por completo del lugar más alto, del lugar más sublime, de la posición más gloriosa por causa de nuestra necesidad espiritual. Porque vio que tú estabas en esa necesidad, de que nadie, y que tratabas de buscar
suplir esa necesidad de una y otra manera, de llenar ese vacío, y no lograbas llenarlo, y Él se despojó de su gloria y vino y se entregó por ti y pagó por tu pecado y te dio vida eterna. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, mis hermanos, de despojo. Filipenses capítulo 2, no podemos dejar pasar este texto, porque dice Pablo allá en el capítulo 2 de Filipenses: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hemos sido llamados a servir a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y ese mensaje es para nosotros también. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nosotros muchas veces, mis hermanos, nos aferramos a una cuenta bancaria, a un sueldo, a una comodidad, y nos limitamos de participar en el avance del reino de Dios y en la edificación y sustento de los que están a nuestro lado. Cuando el Señor se despojó de lo más grande, de su gloria misma, no estimó ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El solo hecho de convertirse en un hombre, eso fue el evento más humillante, porque es Dios mismo. Y estando en la condición de hombre, no le bastó eso, porque él pudo haber llegado aquí a ser servido y merecía toda la gloria en esta tierra. Y no le bastó eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Por lo cual Dios, nuestro Padre Celestial, lo exaltó no más allá de lo que Él era, hasta donde Él estaba, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Como iglesia local, nuestro deber delante del Señor es el sustento de quienes nos instruyen en la palabra de Dios. No espere que una institución, que una red de los Estados Unidos, que una entidad o una organización no gubernamental se encargue del sustento de quienes nos alimentan y pastorean diariamente. Ese trabajo nos corresponde a nosotros como iglesia local. Si hay alguna ayuda, algún apoyo de afuera, gloria a Dios. Pero el llamado es para la iglesia local. Mientras exista la oportunidad, y Pablo aquí no está mandando a que lo hagas si no tienes la oportunidad. Y por eso él nos muestra la razón antes, y es que Dios no puede ser burlado, Dios sabe. Si tienes la oportunidad, si tienes la manera de hacerlo, lo puedes hacer. Entonces, mientras exista la oportunidad, seamos intencionales en ocuparnos de la necesidad de nuestros hermanos. Lo más probable es que no te hayas enterado de la necesidad de tu hermano porque no le has preguntado, porque no lo has llamado, porque no has tenido comunión con él. ¿Hay algo en lo que puedo orar? ¿Hay algo en lo que te puedo servir? Hermana o hermano, que eres bendecido con la ayuda de tu hermano en Cristo. Hay un peligro grande
en caer en el asistencialismo y la dependencia. Dios no puede ser burlado también en este sentido. Porque cuando estamos en necesidad y alguien viene y nos ayuda, gloria a Dios porque fue Dios quien suplió a través de ese hermano. Pero el hecho de que eso suceda no nos puede convertir a ese hermano en el árbol que produce ayudas. O a la iglesia, en la caja fuerte en la que vamos, o la caja menor en la que vamos, para que nos asistan y dependemos solo de eso. Eso es pecaminoso. Porque cuando eso sucede, olvidamos nuestros deberes como personas. Y es trabajar. Porque el que no trabaje, que no coma, dice el apóstol Pablo. Entonces, si haces todo lo posible y estás en una necesidad, Dios conoce. Y es allí donde Dios permite que te ayuden. Pero es pecaminoso y es un gran peligro caer en el asistencialismo y en la dependencia de nuestros hermanos. Amigo que estás acá, nosotros como iglesia local queremos servirte en todas las formas posibles. Pero tú, más allá que una ayuda terrenal, necesitas una ayuda celestial. Y es a Cristo Jesús. Porque nuestro mayor problema no es la pobreza, no es alguna enfermedad. Nuestro mayor problema es el pecado. Y ya ese pecado fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, mi amigo que estás acá y escuchaste todo este sermón acerca de la generosidad y lo que le corresponde a los espirituales o a los que son gobernados por el Espíritu, te hago un llamado en esta mañana que mires hacia Cristo Jesús. Todos los que estamos acá no fuimos autosuficientes ni somos autosuficientes. Un día nos dimos cuenta que habíamos infringido la ley de Dios y que somos culpables de nuestro pecado y venimos al Señor en arrepentimiento y fe. Y Él suplió nuestra necesidad espiritual. Nos dio vida eterna, juntamente con Cristo. Y además nos ha hecho sus hijos y nos ha colocado en su iglesia, en su cuerpo. Ven a Cristo Jesús. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la predicación expositiva nos lleva, Señor, a tratar temas que tal vez no escogeríamos, pero tú en tu soberanía lo permitiste así, Señor, y lo permitiste en esta mañana. Y te doy gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra de que somos los encargados, Señor, de suplir las necesidades de nuestros hermanos y de sustentar a aquellos que nos sirven en la instrucción de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, tú sabes, Señor, si tenemos necesidad o si podemos ayudar al que está necesitado. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra pueda traer fruto en nuestros corazones, Señor. Que traiga efecto, Señor, en nuestras vidas y que podamos como iglesia local, Señor, mostrar el amor que tú nos has dado, Señor, hacia los demás. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.